Juan Illich, gerente de Compliance en TIMSA, subsidiaria de NASCO, una empresa de General Dynamics. Tiene experiencia como General Counsel para Miami, México en Samsung SDS, Legal Counsel para América Latina en Elsevier, fiscal en el área de justicia alternativa y consultor de derecho corporativo. Presidente del capítulo de BASC Estados Unidos, organismo reconocido por la aduana de Estados Unidos. Tiene un doctorado y un título de abogado por la Universidad Autónoma de Baja California 2006. Ha estudiado en la Organización de Estados Americanos y colaboró en investigaciones en Derecho Laboral Internacional, en la Academia de Derecho Internacional de La Haya y en la Universidad Complutense de Madrid. Becado por SED, Santander y CONACYT. También ha participado en la Cumbre Anticorrupción de Estados Unidos, en paneles de la International Bar Association en Madrid, Milán, Seúl, Hamburgo y Buenos Aires, en el COTRA y en el BID. Ha colaborado en investigaciones apoyadas por la American Bar Association y la Asociación de Derecho Internacional de México, y ha presidido conferencias y clases de derecho corporativo, comercial, laboral y compliance en escuelas de posgrado. Nos sentimos muy honrados en recibirlo en un episodio más de su programa, Navegando por el Mar del Conocimiento. Sean todos bienvenidos. Hola, muy buenas tardes y muchísimas gracias. A nombre aquí pues de la empresa y de un servidor, conforme ya lo acaban de decir, agradezco enormemente pues a todos el tiempo y la verdad la disponibilidad para enfocar un poco y difundir lo que es la necesidad del tema de cumplimiento y sobre todo no solamente porque es un tema que suena muy legal, no siempre, ay, escuchamos compliance, cumplimiento, pues es un tema muy legal en todos nosotros, en las organizaciones. Miren, traigo hasta la camiseta bien puesta y todo y el logotipo, pero no solamente es el tema para abogados, sino es una necesidad en cualquiera de sus consultores, en cualquier organización grande, ya sea mexicana, multinacional, si de repente, por ejemplo, hay alguien como a mí me ha tocado históricamente de un tercer país, también es sumamente importante por legislación que vamos a hablar a continuación. Y la importancia de que este enfoque sea de un equipo interdisciplinario para ahora sí que no me gustaría usar la palabra monetizar, pero sí cuantificar cuáles pues las ventajas de estar como organización en cumplimiento y ya no digo como empresa, sino incluso hay muchas organizaciones no gubernamentales que para las cuales sí es muy necesario el cumplimiento para despachos, para personas físicas que de repente tienen actividad empresarial, para proveedores, por ejemplo, obviamente, y cuáles pues pueden ser los riesgos tristemente económicos y algunos otros mucho peores por lo delicado de la situación o del asunto de este Comprehensive Program o programa integral. No es lo mismo este comprehensive que comprender. Comprehensive es como más integral y lo usan mucho en idioma inglés, pues de la falta de cumplimiento no solo en México, sino en otros países. Aquí nuestro vecino en Estados Unidos, que también enfocan mucho la cultura del cumplimiento y muchas otras organizaciones. Si tienen alguna duda, a lo mejor por temas de tiempo, pues sí les pediría amablemente que pues por favor la hagan preferentemente por chat para que al final de esta pequeña conversación pues ya nos hagan el favor aquí de leer las preguntas. Pero bueno, el tema aquí para principalmente para que una empresa no elimine, ojo, sino minimice cualquier riesgos de cumplimiento y de entrada ya tenemos una palabra clave porque quien les diga, el riesgo a través de esta situación o a través de este entrenamiento, esta política o esta entrega de documentos se va a eliminar, mucho cuidado. Un riesgo virtualmente nunca se elimina, ya sea un riesgo físico, un riesgo de autoridades, un riesgo de a lo mejor de falta de conocimiento, se minimizan. Sí hay muchas actividades, pero aun cuando pongan conocimiento, pongan recursos económicos, pongan recursos de tiempo, los riesgos no se eliminan, sino que se minimizan. Esa es la máxima y obviamente a través de un monitoreo adecuado.
Y el segundo tema que va muy de la mano con cualquier programa de cumplimiento es el programa de auditorías. Este self-assessment, son palabras que van a escuchar muchísimo en idioma inglés: internal assessment, external assessment, o ya pues a palabras de gobierno, ¿no? Un government audit, que son las visitas de distintas instancias gubernamentales que típicamente las vemos de Estados Unidos y México por el lugar geográfico donde nos encontramos, pues ya será también parte final de este cumplimiento. Ahora bien, ¿cómo empieza o cuál es el punto inicial del programa de compliance en cualquier organización? El punto inicial es, bueno, tiene que empezar internamente. Si tiene que llegar, y mucho cuidado, porque si tiene que llegar alguien externo a darte todos los lineamientos, a revisar continuamente, a hacerte estos machotes, a lo mejor, es que fíjate que hay empresas A, B, C, D, F y G que tienen este programa, entonces lo vamos a implementar aquí. Mucho cuidado, porque el programa, o sea, en todas las organizaciones es sumamente diferente. Es decir, si yo implementé el año pasado, por darles un supuesto, en otra empresa un programa, o en otra organización no gubernamental o en otro país, para nada va a ser idéntico pues a otro. Claro, el expertise lo tienes, el conocimiento lo tienes, pero el programa depende mucho internamente de la cultura corporativa, de la cultura en general de la empresa, de los tiempos de la empresa, del tamaño de la empresa incluso, y obviamente también la facilidad, ¿verdad? No es lo mismo una empresa que a lo mejor esté en una ubicación, en una sola ciudad, que tenga 100 empleados o que tenga 200 empleados, a una empresa a lo mejor que tenga 10,000 empleados y esté en 40 ciudades. Eso también influye. Y positivamente es, ojo, no siempre el conocimiento, porque de repente, y esto es algo muy histórico, y esto lo pueden ver incluso, y a mí nunca me han gustado esos docentes o esos colaboradores que se creen lo todo, o sea, y que se burlan de quienes dicen, oye, es que yo no sé nada del tema. Pues es que eso es válido, precisamente para eso cualquier especialista estamos dentro de un área de trabajo, para decir, yo estoy aquí para apoyarte, y el acompañamiento. Siempre es mejor el reconocer, ¿sabes qué? No sé de esto, ilústrame poquito, al querer, aparentar que se sabe todo, porque entonces, pues podemos entrar en un riesgo muy evidente. Entonces, lo primero es conformar internamente este equipo interno, y el definir, pues la temática. En segundo lugar, y ojo, porque esto siempre se va a ver en cualquier organización, por chica o grande, recordemos que estamos en una economía de mercado. Entonces, en mayor o menor medida, el hecho de estar en una economía de mercado nos hace que tengamos toda una cadena, todo un ciclo de proveeduría y clientes externos, que pueden ser locales, pueden ser nacionales, pueden ser internacionales. A lo mejor en la vida los hemos visto, pero no por eso dejamos de comerciar con ellos. Entonces, sí es importante entre empresas, pues también contemplar en nuestro programa de cumplimiento. A lo mejor no lo hacemos ahorita, pero a lo mejor lo hacemos en 3 meses o en 6 meses. No solamente limitarlo al scope interno, sino también al tema de todo lo que es esta constelación, yo le llamo, de proveeduría, de clientes y de prospectos. Me paro un poquito, porque de repente dice, ay, pues un prospecto, de repente muchos colaboradores se quedan volando, ¿no? Con esto, sobre todo porque el compliance, pues es un tema relativamente nuevo. Hace 10 años apenas si sonaba, y ahorita es lo de moda, ¿no? Es lo que todas las empresas implementan. Entonces, siempre cuando dicen prospecto, bueno, y un prospecto, como por qué, si realmente no está en tu cartera de clientes, no está en tu cartera de proveedores. Bueno, como su nombre lo indica, el tema de un prospecto es alguien que a lo mejor el día de hoy no está, pero que lo quieres incluir para mañana o para la próxima semana en tu alcance. Y a lo mejor la relación comercial, aunque se pretende que sea pequeña, pues llega a ser muy intensa. Entonces, siempre se tiene que contemplar también dentro de este programa integral de, bueno, acercarlo, documentar y evidenciar, así como internamente se realiza cualquier actividad, pues también obviamente que ese prospecto tenga esa documentación de, bueno, qué tan importante es
acercarlo al programa de compliance y qué requisitos estoy incluyendo, pues obviamente para ser exigible y para que sepan que no, que ahora sí que es un privilegio, que no cualquiera puede hacer una relación comercial con nosotros, sino que tiene que cumplir determinadas características. Eso es sumamente importante porque imagínense, si ustedes pertenecen a una organización donde cualquiera puede entrar y salir, pues realmente el riesgo es muy elevado. Necesita haber una serie de requisitos escritos y evidencia que se cumplen para garantizar esa calidad, esa seguridad y ese cumplimiento. En otro término, ahorita referí dos palabras muy importantes y las dos son igualmente prioritarias en el tema del cumplimiento. Por un lado está la calidad. Normalmente habemos empresas que cumplimos con una serie de ISOs y esos ISOs, pues, afortunadamente, no es que sea lo único, pero es lo válido y medible que te indica, mira, eres una empresa ISO en materia de calidad, en materia de seguridad, en materia de medio ambiente, eres confiable. Tristemente hay empresas que si no son ISO, pues no garantizan esa confiabilidad mínima e incluso me voy un poquito más allá. Hay muchos gobiernos, hay muchas empresas que al momento de tú contratar con ellos, si no tienen esta garantía, pues simplemente no solamente no te contratan, sino que ni siquiera te consideran. Es decir, ni siquiera puedes llegar al primer paso de establecerse una relación de prospecto, y prospecto proveedor, prospecto cliente. Entonces, estos temas son imprescindibles, son súper fundamentales. En segundo lugar, y es algo que tradicionalmente yo no sabía, fíjense, porque tengo muchos años en el tema, pero pues no se burla, no me gustaría usar la palabra burla, pero sí como que se ríen mucho de mí de, ay, qué raro, es que los abogados no están tan involucrados en esto. El tema de seguridad y no tanto seguridad limitándome a la situación física, sino al tema integral de lo que es seguridad en la cadena de suministro. Es un tema que normalmente ustedes van a ver en todas las empresas de clase mundial que tengan CityPad, que tengan BASC, que tengan OEA, que tengan estas certificaciones de seguridad en cadena de suministro, porque al final del día, eh, pues no son obligatorias en compliance, pero sí son obligatorias. ¿A qué es lo que voy? Que si bien es cierto, son programas voluntarios de las empresas, pues al final del día, este mecanismo te da un privilegio y una confianza, que es la confianza es lo principal con las aduanas de otros países. En este caso, pues México comercia muchísimo con Estados Unidos y el hecho de que muchas empresas sean CityPad o tengan un convenio de reconocimiento mutuo como BASC o como EA, le da la garantía literalmente a la aduana de, bueno, eres una empresa medianamente confiable. Es decir, del universo de empresas en las que puedo no confiar mucho, pues por lo menos tengo una empresa medianamente confiable y eso créanme que es un checklist muy elevado, pues para el tema de confiabilidad y de compliance. ¿Por qué? Porque el simple hecho de estas certificaciones, y yo lo digo mucho, o sea, oye, a veces me dicen, ay, pues qué flojera, la verdad, estas otra vez van a venir y nos van a auditar y luego tenemos que hacer nosotros las acciones y luego auditarnos. Y digo, "Ay, qué engorroso", me dicen, ¿qué beneficio tiene? Y yo, bueno, es que el beneficio tangible es esa confiabilidad, pero además ese contacto inmediato con muchas autoridades de Estados Unidos que gratuitamente, porque realmente es un contacto muy cercano, te dicen, ¿sabes qué? ¿Qué duda tienes? Te puedo apoyar, te puedo brindar el seguimiento y eso es algo que la verdad es invaluable, pues gracias a este nivel de confianza, que es otro de los apartados del compliance. A veces muchos se van por una rama o por otra, pero realmente el compliance va abarcando temas muy distintos en los que, pues nuevamente al final del día somos muchísimas las áreas involucradas. En otro aspecto sumamente importante relacionado con la seguridad, está la parte de comercio exterior, aduanas e inventarios. Es decir, en este tema del cumplimiento siempre tenemos que asegurar que nuestra cajita de información, impuestos, perdón, casi se me olvidaba mencionar también, pues está en el checklist, tenemos implementados y estas son las ramas, la política, los procedimientos, manuales o instrucciones de trabajo
entrenamientos, auditoría, matriz de riesgo, resultados y seguimiento de este ciclo a fin de, pues obviamente, identificar cuáles son los puntos de mejora. En el tema de comercio exterior, pues obviamente tiene que ver un elemento muy externo que es el tener, bueno, impuestos también incluso, porque ya se han puesto muy variables las autoridades de visibilidad permanente. Es decir, de nosotros, sobre todo los que estamos en este tema diario, a lo mejor en lo que llegamos a la oficina, así en la madrugada mañana y nos estamos sorbiendo el café, decir, híjole, tengo que revisar el diario oficial de la Federación porque a ver, no vayan a haber ejecutado, comenzado una investigación antidumping contra productos que tengo. O a lo mejor, y ojo, pueden no producir producto, ni comprar producto, ni exportar producto, pero son empresas de servicios y entonces y los servicios son importantísimos también. Entonces, bueno, decir, oye, pues aguas, no vaya a ser que mis proveedores de repente vayan a salir en una lista negra del SAT o en una lista negra de Estados Unidos, entonces revisar los temas que apliquen. Revisar sanciones que el gobierno mexicano o el gobierno de Estados Unidos puedan tener en algún país. Bueno, eso es parte también del cumplimiento, o sea, cumplimiento tanto legal como de comercio exterior y de aduanas. En temas de impuestos, si hay alguna actualización en México, ya sea desde el IVA, el ISR, el impuesto sobre nóminas, a lo mejor dices, ay, pues yo no soy de nóminas, eso que se encarguen, pero bueno, al final del día impacta a la empresa, ya sea positiva o negativamente, siempre tenemos que cuadrar ese tema. Por ejemplo, reformas, y ahorita voy un poco al apartado laboral, el componente laboral con las reformas de trabajo, igual a lo mejor pues, pues yo estoy más en logística que tengo que ver con las leyes de trabajo, pero bueno, al final es legislación que impacta a toda la empresa y que obviamente se tiene que alinear correctamente, se tiene que implementar, se tiene que entender, no nada más decir, pues sí sé que hubo una reforma, pero ¿de qué es? ¿Quién sabe? Porque a lo mejor no sé. Yo soy arquitecto, soy ingeniero y no me encargo mucho de eso, pero saber en qué formas puede impactar. Eso es algo importantísimo. En otro tema también de estas divisiones que constantemente evolucionan, pues el tema obviamente anticorrupción, cumplir no solamente con legislación internacional que ha estado de muchísimas décadas, como el UK Bribery Act, el Sarbanes-Oxley Act de Estados Unidos o el FCPA, el Foreign Corrupt Practice Act de Estados Unidos, sino también en México, sabes que echarle un vistazo al Sistema Nacional Anticorrupción, es decir, el cuáles son los requisitos mínimos con los que debo de cumplir y si estoy cumpliéndolos o no. Obviamente es algo imprescindible. ¿Cómo los cumplo? Pues obviamente dependiendo el tipo de empresa, el número de organización, es súper importante obviamente establecer. Por eso les digo, aquí no es un programa de copy-paste, es un programa que internamente, que es con lo que había comenzado la conversación, se debe empezar a trabajar. Mm, La parte externa, digo, ahorita voy a llegar, pero internamente es como debe de comenzar todo este trabajo, todo este awareness o sensibilización. Dentro de este awareness o sensibilización es súper importante, digo, no siempre lo podemos lograr. Afortunadamente mis experiencias han sido muy positivas, pero sí de repente escucho a colegas un poco frustrados, así que el año pasado se me quedó de hecho muy grabado en un congreso. Estábamos exponiendo en el Congreso Mundial de CityPad y muy frustrada una persona, no voy a referir nombres, ni nombre de la persona ni de empresa, pero estadounidense al final, organización sumamente grande y compartía su frustración del por qué en su empresa el programa de cumplimiento de compliance se veía como un gasto y no una inversión. Y bueno, es cuando un poquito, bueno, pues al indagar más sobre su rol, bueno, referimos, es que también es importante que puedas cuantificar cuáles son los ahorros para la empresa en caso de cumplimiento de cada una de las áreas, cuáles son los riesgos en caso de incumplimiento, dependiendo del país o países donde operes, y es ahí donde la alta dirección también entra en la sensibilización, claro, y a mí me ha tocado el, oye, ¿por qué tendríamos que tener esta licencia o cumplir con este requisito básico? Bueno, es nuestro trabajo, a lo mejor para quienes nos parecería muy lógico,
para otras personas no, y ya al final del día te dicen, ¿sabes qué? Híjole, pues es que no sabía lo obligatorio que era esta licencia o este permiso o esta necesidad. Y recordemos que también de país a país los requisitos cambian muchísimo. A mí en transporte, por ejemplo, me decían, oye, pero ¿por qué se necesita un seguro en México para la carga? Y yo, es que no, la carga en México no se cubre, por referir un ejemplo. En Estados Unidos normalmente sí, o hasta un tope muy alto. Caso contrario son las fianzas. Oye, es que ¿cómo que fianza? Y yo, mira, es que en Estados Unidos bajo ciertas condiciones la fianza es no solamente opción, sino es obligatoria. En México no, entonces son muchos requisitos que también entre país a país pueden variar o las leyes de trabajo. Oye, en México, ¿cuál es la diferencia entre un estado y otro? No, pues es el mismo, aquí es federal. En Estados Unidos es un tema concurrente, tanto el comercio, el trabajo, eh, a veces a nuestro favor, a veces no tan a nuestro favor, pero eso quiere decir que tanto hay legislación federal como estatal. Los estados legislan activamente en esas materias, entonces, pues ahí, caray, tengo que revisar también la legislación estatal, no solamente la federal. Es algo muy importante en muchos aspectos que va cambiando y también va mutando de tiempo en tiempo. Es decir, no es lo mismo a lo mejor la práctica del compliance y en el 2020, y se los digo por experiencia, a lo que está haciendo ahorita en aras del 2030, por ejemplo. Ahorita ya que estamos centrados en el 2026, sí ha habido muchas actualizaciones, mucha más especificidad, muchos más requisitos que dicen es que antes era más fácil, sí, efectivamente, pero antes se cometían más violaciones y por esas violaciones, pues es que los gobiernos han mutado este tipo de requisitos de cumplimiento y muchos de los cuales las empresas tenemos que llenar y van a seguir cambiando. Realmente, si a mí me preguntaran, ¿cuál es tu perspectiva de los requisitos, no sé, específicamente de X o Z en Estados Unidos o en México de aquí a fines de año? Van a seguir cambiando en muchísimas materias, va a seguir habiendo una lista adicional y por eso hay que estar preparados. Si me preguntan de aquí al 2030 igual va a continuar, no va a haber y ustedes se fijan, ha cambiado a lo mejor bueno, no a lo mejor, ha cambiado la política en Estados Unidos, sí, han cambiado de partido. ¿Ha cambiado la política en México? Sí, también ha habido cambios de partido. Sin embargo, no ha habido un retroceso en cuanto a requisitos a las empresas. Siempre son más y más y evolucionan conforme se van identificando estas áreas de oportunidad. Entonces, el área se vuelve cada día más importante y cada día más sensible. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque también habrá, por ejemplo, empresas que digan, ¿sabes qué? Mi enfoque, y eso por eso les digo, no es un solo programa, es un build to suit, es hecho a la medida, así como los parques industriales. Habrá empresas que el cumplimiento lo enfoquen en calidad, digan, no, sabes que el área de calidad es quien sí o sí debe llevar el cumplimiento porque principalmente es la sensibilidad de la empresa y de ahí van a rebotar los demás. Habrá otros que digan, sabes que no, para mí finanzas es indispensable por el control de facturas, por el control de pagos, por el control de rastreos, financieros, por el control de money laundering, a lo mejor con ciertos proveedores, con ciertos clientes, por el tema de la encriptación de datos bancarios, a lo mejor instituciones financieras, obviamente, como los bancos, pues lo tendrán muy importante y el compliance será sinónimo de un tema financiero. Habrá áreas donde el compliance sea más legal, pero en todos los casos, sin excepción, es un tema interdisciplinario, independientemente de quién maneje el tema de compliance, aduanas incluso, o sea, aunque maneje el tema de compliance, siempre va a ser un tema interdisciplinario donde intervenimos todas, no la mayoría, o sea, primero interviene el coordinador, luego, bueno, el coordinador y su equipo, después, bueno, algunas áreas de soporte, luego, híjole, bueno, áreas de soporte y una que otra operación, pero ahorita ya realmente somos todas las áreas las que intervenimos en este tema del cumplimiento o del compliance, pues para cumplir en orden con todos los requisitos aplicables. Es algo indispensable. En cuanto a temas, por ejemplo, de entrenamiento, no sirve de nada el tener a lo mejor una Biblia de políticas, de procedimientos, de manuales, de instrucciones de trabajo, de formatos, y al final los colaboradores no los conocen o no saben dónde consultarlos.
Entonces, o no tienen tiempo, que también eso es algo importante y es válido, o sea, que te digan, ¿sabes qué? Yo entiendo que hay como 2000 políticas, pero yo medio me sé tres. O sea, no me sé ni el 0,1%. Y bueno, eso también es algo por lo cual es interesante realizar un training, no para que la gente se haga experta en el tema, pero sí para existir este awareness de, bueno, ¿qué pasa si la empresa no tuviera o no cumpliera con esta licencia, con este permiso, con esta certificación? ¿Cuáles serían los alcances? Claro, además de perder mi trabajo porque la empresa cierra, ¿cuáles son los alcances de necesitar un programa de cumplimiento? Porque mi empresa Ay, qué raro, porque mi empresa maneja el programa de compliance desde aduanas o desde recursos humanos o desde calidad, entonces, o desde seguridad. Bueno, ahí es donde también tenemos que empaparnos de cuál es la importancia de este programa de cumplimiento y por qué sale desde esta rama específica de la empresa. ¿Con qué países es más importante cumplir? ¿Con qué países comerciamos? ¿Con qué países pues no podemos tener relación comercial o no deberíamos? ¿Cuál es la base o cuál es la naturaleza que sustenta esa decisión? A lo mejor hay decisiones que nos parecen muy lógicas, pero realmente tienen un fundamento jurídico bastante robusto. Entonces, eso también es parte del compliance o cumplimiento. Y obviamente el necesitar este entrenamiento para decir, ¿sabes qué? Pues ahora ya entiendo el programa de cumplimiento de mi empresa y antes a lo mejor, si les soy sinceros, ni me importaba y ahorita ya lo entiendo. O sea, ya entiendo cuál es la gran responsabilidad y mi granito de arena que tengo como colaborador, que tengo como empleado, que tengo como apoderado, que tengo como proveedor. Entonces, independientemente del rol o del papel, que se lleve a cabo y obviamente pues registrar estos entrenamientos. Recuerden que papelito habla, tener siempre la evidencia de, ¿sabes qué? Eh, existe entrenamiento a directivos, a personal gerencial, al middle management, al staff, a personal de operaciones sobre los temas básicos de cumplimiento de la empresa. Temas de conducta en el trabajo, temas laborales que son muy sensibles en materia de recursos humanos, para que incluso se sensibilice porque no hay peor dicho, y eso a mí también digo como muchas experiencias, me ha tocado que el que digan, ay, es que los de recursos humanos no hacen nada, y los de recursos humanos con mil trabajo desde reclutamiento, selección de personal, permanencia, entrenamientos, actualización de beneficios, pleitos a favor de los colaboradores de la propia empresa, encuestas de ambiente laboral, mejor ambiente laboral, dicen, oye, ¿cómo que no hacemos nada? O sea, si hacemos todo este trabajo en pro del beneficio del colaborador al final, del empleado, que a lo mejor, oye, que el café, que la calidad del café, temas que parecen tan triviales, la limpieza de los baños, la iluminación, que realmente es todo un trabajo detrás, que viene y una planeación obviamente adecuada, que también son parte del cumplimiento en lo que tiene que ver en su área. En el caso, por ejemplo, de la matriz de riesgos, es decir, no solo es auditarnos internamente, sino que también pues venga en la medida de lo posible, obviamente, de los temas que manejemos, un externo especialista en cada uno de los temas para que le digamos, mira, yo encontré estas 5 áreas de oportunidad y que te diga el experto, no son 5, son 10. Pero a ver, primero antes de decirte estas 10, quiero que estas 5 las cierres y ya que estén cerradas, tengo estas 10 y ahora trabaja en estas 10. Entonces, ese programa de mejora continua para que el cumplimiento, si no esté al 100 esté nuestra meta, les digo, nunca va a ser el 100 o nunca va a ser, porque siempre va a haber oportunidades de mejora y siempre va a haber riesgos, pero sí que sea un 99 o 99,99 infinito, así como en cálculo, que el maestro como me regañaba en cálculo, pero siempre salía súper bien, porque siempre le ponía mucha atención, o sea, hay temas que nunca van a llegar a ser el 100, pero sí tratar de acercarte así hasta el 99,999 infinito. Entonces, tener esa sensibilidad es importantísimo. Y al final de esa sensibilidad, y es algo que muchas veces pasamos por alto, es pues el realizar y el ojo, el comprender, no hacerla por hacerle decir, uy, quién sabe qué le puse, sino el comprender nuestra matriz de riesgo. Y por una matriz de riesgo, nuevamente uso mucho la palabra comprehensive o una matriz de riesgo integral.
no me refiero solamente a los riesgos de el área que alguien maneje o el área que el equipo maneje o el área o las áreas que integren a toda la empresa. Me refiero a que uno, esa matriz de riesgo debe incluir cómo controlar cada uno de esos riesgos identificados. Dos, esa matriz de riesgo debe estar actualizada. Tres, por actualizada me refiero a que no solamente le cambien la fecha, sino que cambien los riesgos, porque obviamente van a incrementar, van a disminuir, van a cambiar, obviamente los riesgos no es lo mismo a lo mejor, pues empecé como supervisor de aduanas en una empresa de 100 empleados, a lo mejor en la misma empresa. Ya estoy en otra ciudad, ya soy el gerente senior y ya la empresa tiene 2,000 empleados. Pues obviamente los riesgos cambian y es bien importante, pues obviamente, actualizar esos riesgos. En cuarto, los controles de los riesgos, es decir, no solo referirlos, sino brindar evidencia que esos controles están puestos en acción. En quinto, bueno, ¿cuál es el resultado? ¿Esos controles han funcionado o no? Si sí, sabes que funcionaron a la perfección, pues entonces los mantengo. Pero si no, híjole, ¿sabes qué? Pues los controles que según yo eran los adecuados, no lo fueron. Seis, cambiar los controles a fin de identificar si ese riesgo va a disminuir y no, porque es importantísimo. Y ahora, en el tema también de gestión de riesgos, ya todo esto es interno, pero también en muchas ocasiones pasamos por alto que esa matriz de riesgo tiene que ser en tres hélices, en la interna, en la externa y en el riesgo país. Por externa, yo me refiero mucho a la de proveeduría y clientes, es decir, qué riesgos inherentes. A lo mejor tengo un proveedor que me trabaja fantástico, pero me hace el 100% de ese servicio. Entonces, en el caso que le pase cualquier cosa al proveedor, en automático detiene mi operación. O si tengo un proveedor que es fantástico para este material, baratísimo, de la más alta calidad, pero de repente imagínense, si tengo una industria sensible, en ese momento, ¿qué es lo que puede suceder? Pues que me quedé sin ese material o me quedé sin esa materia prima o sin ese bien intermedio o sin ese producto terminado. Entonces, cualquier riesgo que exista o que pueda existir, la falta de una licencia con ese proveedor, la falta de un permiso, la falta de un contrato firmado, sumamente importante. Y finalmente, el riesgo país, es decir, puede que no haya o que haya pocas fallas conmigo, que haya pocas fallas con mi cadena de proveeduría y de clientes, pero que el riesgo país, ya sea el país donde estoy ubicado yo o el país donde están ubicados mis proveedores, pues tengan un riesgo muy elevado en materia de falta de conectividad, en materia de falta de logística adecuada, en materia de actualizaciones de impuestos, en materia de aranceles, en materia de prohibiciones, ya sea importar, exportar cierta mercancía o de estándares laborales, por ejemplo, que antes, ya que hago de mis mil paréntesis, bueno, antes decíamos, temas laborales no tienen nada que ver con aduanas, eso, pues no sé, velo a lo mejor con recursos humanos o quien aplique. Yo no sé a quién decirte, pero yo no soy. Pero resulta que, pues ahora, en el caso del CBP, ya el estándar laboral es un estándar integral que revisan dentro de la seguridad en la cadena de suministro. Entonces, al final del día, no solamente el estándar laboral de un tercero, sino de toda su cadena de proveeduría o de supply chain. Entonces, sí es bien importante, pues establecer a lo mejor hay un país donde tengo la sospecha o en la región de un país que no está cumpliendo adecuadamente con los estándares laborales. Híjole, ahí sí inmediatamente, mm, pues hay que poner un énfasis hacia, pues, dónde vamos con ese país en específico. Y en el tema, por ejemplo, de finalmente, ya para dar un poquito, hablando del círculo de la auditoría, pues hablaba de la parte interna. La formación de auditores es sumamente esencial. Bueno, ya formé a mi equipo, ya hicimos el ejercicio. ¿Qué formación formal van a tener o vamos a tener, que me incluyo, los auditores? O a lo mejor tuvimos una, pero fue hace 10, 15, 20 años? Bueno, ¿qué actualización para tener esa formación y para ya formados poder certificarnos como entrenadores? Porque al final del día, pues es un equipo que puede crecer, que puede cambiar, que de repente dicen, oye, pues es que entrenamos a 15 pero se fueron 5. Bueno, puede ser parte de una rotación o del proceso natural de la organización.
o puede que se hayan ido porque en la misma organización cambiaron de puesto, no sé, promovieron, y eso sucede en muchas ocasiones, y qué bueno, la verdad, no le vas a negar o limitar aspiraciones profesionales a las personas que demuestran esa capacidad. Sin embargo, pues eso involucra obviamente esta necesidad de actualización. Y finalmente, el cumplimiento legal tanto con autoridades como contratos. Con autoridades, bueno, creo que queda muy entendido. Autoridades, auditorías periódicas que cualquier autoridad pueda brindar. Y con el tema de contratos, pues obviamente revisar que los términos y condiciones con proveeduría, con clientes, se estén cumpliendo adecuadamente y se estén actualizando conforme a las necesidades del servicio, lógicamente. Y compartirlo con todas las partes interesadas. Desde partes interesadas que pueden estar en producción, pueden estar en mantenimiento, pueden estar en diseño, pueden estar en recursos humanos, pueden estar en finanzas, pueden estar en logística, pueden estar en aduanas, pueden estar en cualquier otra área de la empresa. Normalmente ese tipo de temas o situaciones dicen, ah, no, pues es con legal, pero siempre hay que tener mucha sensibilidad con ese tema porque hay em, temas de un documento que, claro, es puramente legal, pero sus temas que coloquialmente se los denomina muchas veces como el Service Level Agreement o el acuerdo de nivel de servicio, pues ya van más allá. Para dar un ejemplo clásico, los KPIs o Key Performance Indices, que son los indicadores del nivel de servicio, que eso obviamente dependiendo de la naturaleza del servicio, pues ya será revisado por el área correspondiente, al igual que el tarifario, que es sumamente importante en cualquier contrato. Bueno, el área correspondiente debe de revisar, ahora sí que celdita por celdita del Excel, que la tarifa sea la acordada y que el periodo de la tarifa será el aplicable correspondiente, o temas de calidad en el producto, de calidad en el servicio. Bueno, ¿quién revisa esa calidad en el producto o calidad en el servicio? También obviamente es parte de este programa integral de cumplimiento, y el evaluar este programa. A lo mejor, bueno, está funcionándome muy bien, a lo mejor los últimos 3 años, pero es hora de implementar mejoras. A lo mejor, ¿qué mejora puede ser? Bueno, podrá ser una mejora que todos los documentos los tenía de manera física, en papel. Ah, pues ahora mi mejora va a ser que lo voy a tener de forma electrónica para que sea más amigable para todos los integrantes del equipo, por ejemplo. O a lo mejor otra mejora es que anteriormente todas las solicitudes, todas las conclusiones se mandaban por correo. Bueno, ahora la mejora va a ser que se va a cargar el sistema y te va a llegar una notificación automática, y si de repente estás en tu celular, pues te va a llegar la notificación al celular. Entonces, bueno, ahora sí que hay tantas ideas como es posible en distintos lugares de trabajo. Entonces, sí es bien importante o híjole, como oportunidad de mejora de repente, y con muchas empresas es bien importante, ¿eh? Tengo que hacer más networking, o sea, ¿sabes qué? Y siempre es bien bueno esto, el benchmarking, para ver, oye, cómo lo está haciendo el de al lado, cómo lo está haciendo el de atrás, el de enfrente, el de la izquierda, derecha. O sea, siempre de repente por el trabajo diario, por la actividad diaria, se nos pasa por alto esa parte de, oye, pues a lo mejor hay alguien, pues, de mi misma empresa en otra subsidiaria o en otra ciudad o en otro país que lo está haciendo mejor. Pues qué bueno, hay que comparar, hay que contrastar opiniones. O sabes que a lo mejor hay otra empresa dentro de la misma cámara, dentro de la misma asociación que está haciendo esta actividad. Ah, pues voy a ir a acercarme a ver, pues discusiones generales con un café, obviamente sin involucrar información confidencial, sensible, pero a ver cómo están aplicando este proceso, usaron un asesor externo, lo hicieron ellos mismos, quién los evalúa o se autoevalúan y qué capacitaciones toman. Bueno, eso es sumamente provechoso para obviamente pues nutrirte de cómo los demás están cumpliendo con esos determinados requisitos, y sobre todo en ciudades que somos un ecosistema de industria, pues qué mejor, ¿no? Eso es mucho más fácil y eso es mucho más amigable. Yo hasta aquí dejo mi conversación.
Ahora sí que les agradezco muchísimo y pues abro este espacio o estos últimos minutos para preguntas y respuestas. Muchas gracias, doctor Juan. Muchas gracias. Por el momento no hay preguntas en los comentarios, pero igual abrimos el espacio, ¿verdad? Si alguien tiene alguna pregunta, puede escribirla y se la hacemos llegar más adelante al doctor Juan Illich. Muchísimas gracias, doctor, por su participación. Sí, no, al contrario, les agradezco muchísimo y recuerden, aquí entre nadie sabemos todo, nadie somos dueños de todo el proceso, entonces yo siempre soy, a veces siento, espero que no mucho, pero siento que enfado por preguntón, pero vale más preguntar todo, o sea, siempre, nunca, no somos dueños únicos del conocimiento, entonces siempre hay que estar preguntando, siempre hay que estar clarificando dudas, siempre hay que estar pidiendo mayor información, porque vale más el tener todo ese bagaje de conocimiento que a lo mejor el de al lado pues lo tiene y nosotros no. Muchísimas gracias. Al contrario, maestro, muchas gracias y también a todo nuestro auditorio. Les esperamos la próxima semana, el día jueves a las 7 de la noche, para continuar con otro tema así de interesante como el tema que nos ha compartido el doctor Illich. Muchas gracias, doctor. Excelente noche. Hasta luego.